La presencia de México en el espacio se ubica desde que se lanzó el primer satélite ruso Sputnik 1 en 1957. El Sputnik 1 fue el primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética en su programa Sputnik, la mayoría de ellos con éxito. Fue el primer intento exitoso de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. La trayectoria espacial de México es mucho más amplia de lo que aparenta, aunque falta un largo camino por recorrer. Ya han existido astronautas mexicanos y además se ha avanzado mucho en los últimos años. Sin embargo, sería en el presente siglo que México recién crearía su agencia espacial. La historia cuenta que 2 meses después del lanzamiento del Sputnik 1, en 1957, México lanza su primer cohete, sonda, con el objetivo de conocer mejor las propiedades de la atmósfera, nombrado Física 1, con 8 kilogramos de peso, 1.7 metros de diámetro y 2.500 metros de alcance. Este cohete fue lanzado por profesores de la Escuela de Física de la Universidad de San Luis de Potosí. Con esto, México entraría a la era espacial a la par de países como Rusia y Estados Unidos. La participación mexicana llega gracias a la investigación y los esfuerzos de académicos y ciudadanos, constante que se repite hasta el presente, ya que la Agencia Espacial Mexicana fue creada gracias a la iniciativa de estos sectores y no gracias al gobierno. Para el año de 1960, México avanza con la cooperación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su entonces director Walter Gross Buchanan. Los ingenieros comenzaron a construir cohetes de combustible líquido similares a los cohetes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. De este proyecto salen SCT-1 y el SCT-2. En esos años, el programa Mercury de los Estados Unidos estaba en su apogeo y pidieron a México instalar una estación rastreadora en Guaymas, Sonora, para poder captar la señal de sus naves, la cual sirvió también para los programas Gemini y Apolo de la NASA. En 1962 se creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior, organismo que dependió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargado de atender los aspectos relacionados con las actividades espaciales en México y donde participaban activamente investigadores de la UNAM, y al mismo tiempo, la UNAM fundó su Departamento del Espacio Exterior. Hasta 1975 llevaron a cabo diversos proyectos a cargo de la CONEE y las universidades continuaron con sus lanzamientos de cohetes. Lo terrible es que poco tiempo después, en 1977, la CONEE desapareció por falta de visión y presupuesto. En 1968, para los Juegos Olímpicos de México, en los que realizaban las primeras transmisiones de televisión a color vía satélite a todo el mundo, esto fue posible gracias a 2 cosas: los primeros satélites comerciales de telecomunicaciones que ya existían y a la estación terrena de Tulancingo, Guerrero, la más grande del mundo en su tiempo, con 2 enormes platos parabólicos de 32 metros de diámetro que aún están ahí funcionando. Para 1972, la Universidad San Luis Potosí realiza su último lanzamiento desde Cabo Tuna, con el cohete Filoctetes II, de 2 etapas, con mayor alcance, pero por desgracia, este programa se suspendió por falta de presupuesto. Ese fue también el último año en el cual la NASA envió misiones tripuladas a la Luna. El gobierno de José López Portillo decidió desaparecer la CONEE y canceló todos los trabajos e investigaciones relacionados con el espacio exterior en 1977. El primer mexicano en el espacio. Después de la desaparición de la CONEE, esfuerzos aislados mantuvieron la flama de la investigación espacial viva en el país. Un grupo de investigadores e ingenieros de la UNAM desarrollaron experimentos que luego fueron aplicados en el transbordador espacial de la NASA. En la década de 1980, México regresó a la escena espacial con sus satélites Morelos 1 y 2, lanzados en junio y noviembre de 1985. Además, se desarrollaron en el espacio varios experimentos diseñados por mexicanos. Estas misiones se lograron a través de cohetes, misiones y naves foráneas, ya que en México no existía ni existe la infraestructura necesaria para lanzar misiones nacionales tan avanzadas. Esta forma de operar se mantiene hasta el presente, y en los 90 se lanzaron de la misma manera nuevos satélites como la UNAMSat-B y los Solidaridad 1 y 2. Además de las instituciones universitarias, también llevaron a cabo esfuerzos individuales, personas y pequeños grupos autónomos, pero sin coordinación y sin la participación ni apoyo importante del gobierno o de inversionistas mexicanos. La Sociedad Espacial Mexicana, SEM, se fundó en 1990 por iniciativa de Jesús Raigosa y Luis Antonio Miranda González.
El grupo ha trabajado con algunas escuelas mexicanas y en proyectos de cohetes de aficionados, pero con poco impacto en el resto del país y de la sociedad. Los primeros indicios para la creación de una agencia espacial nacional, como tal, se dieron en la década de 1990. La Sociedad Espacial Mexicana, una organización sin fines de lucro, entregó al entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, y a la Comisión de Energía del Congreso de la Unión una propuesta para la creación de la agencia. Posteriormente, un grupo de académicos mexicanos manifestó dicho interés ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. No obstante, a pesar de los diferentes esfuerzos, no se concretó la aprobación del proyecto. Años más tarde, se generó nuevamente una iniciativa para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, por los ingenieros Fernando de la Peña Yaca y José Luis García García, la cual fue presentada ante la Cámara de Diputados el 25 de noviembre del 2005, en donde fue turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, la propuesta fue aprobada por la Cámara Baja el 26 de abril del 2006. Una vez en la Cámara de Senadores, se hizo notar la inconformidad de algunos sectores que argumentaron se dio una reducida difusión del proyecto en la comunidad académica y científica, previa a la presentación del proyecto en el Congreso de la Unión. Para atender dicha inquietud, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Javier Castellón Fonseca, solicitó a la organización de una serie de foros de consulta a nivel nacional a fin de atender dichas inquietudes. A raíz de estos foros se integró el denominado Grupo Impulsor de la Agencia Espacial Mexicana, conformado por más de 60 participantes de la comunidad científica. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se dio a la tarea de incorporar a la iniciativa de ley aprobada por la Cámara Baja las observaciones del Grupo Impulsor de la Agencia Espacial Mexicana, así como las emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Consejo Consultivo de Ciencias de Presidencia de la República. La propuesta integrada fue aprobada por unanimidad el 4 de noviembre del 2008 y posteriormente se envió a la Cámara de Diputados para que se turnasen las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública con el propósito de efectuarse un segundo análisis y ronda de votaciones. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 20 de abril del 2010. La ley que crea la Agencia Espacial Mexicana fue promulgada el 13 de julio del 2010 por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio del 2010. La ley que crea la Agencia Espacial Mexicana define el preludio de una nueva etapa en el desarrollo espacial de México. Posee el potencial y brillo necesario para impulsar al país en el aprovechamiento de las experiencias globales, catalizar su acceso al espacio y articular los esfuerzos de diferentes actores, todo con el fin de dotar a México con la habilidad de utilizar y aprovechar el espacio en favor del bien común, mejorando sus aspectos de seguridad, autonomía, integridad, sustentabilidad y soberanía nacional. Una vez publicada la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, se procedió a instaurar la primera Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, el 7 de septiembre del 2010, y por fin México prometía avanzar a un paso más veloz hacia el espacio. El proceso de creación fue largo, ya que el asunto se debatió en el Congreso durante más de 5 años. Sin embargo, se logró crear la Agencia Espacial Mexicana gracias a que la academia y los ciudadanos crearon una iniciativa y presionaron. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana organizó una serie de foros y paneles con expertos en materia espacial a fin de desarrollar las líneas generales de la política espacial de México, mismas que fueron publicadas el 13 de julio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación. El 1 de noviembre del 2011 se designó como director general de la Agencia Espacial Mexicana al Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez para el periodo 2011-2015. Fue seleccionado de un grupo de 18 interesados que respondieron a la convocatoria publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Junta de Gobierno aprobó el 11 de abril del 2012 el Estatuto Orgánico de la Agencia Espacial Mexicana, que rige la estructura interna de la agencia. En el 2015 se señaló que fue el primer año en el que la Agencia Espacial Mexicana gestionó el envío de estudiantes mexicanos a la NASA, en el contexto del convenio de la colaboración Agencia Espacial Mexicana y NASA.
destacando que 2 de ellos fueron integrados a programas de investigación y volvieron a compartir su experiencia y concluir sus estudios en México, así como otros 3 ganaron la mitad de las 6 categorías del concurso internacional Mars Tracker Global Teen Summit, imponiéndose a los 120 jóvenes de todo el mundo. Ese año, la Agencia Espacial Mexicana también gestionó y creó el primer centro de telecomunicaciones espaciales en la historia del país, en Zacatecas, en colaboración con el gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el CONACYT, y cuyos especialistas hoy ya trabajan en el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones para captar, codificar, encriptar, modular, transmitir y recibir señales satelitales. En octubre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al Dr. Salvador Landeros Ayala como nuevo director general de la agencia para el periodo 2019-2023. Desde entonces, la Agencia Espacial Mexicana se fundó como un organismo público descentralizado. Esto, en principio, puede ser un buen aspecto, ya que significa que la agencia no puede desaparecer, ya sea por falta de presupuesto o porque alguien considere que ya no sea necesaria. En 2022, para desarrollar satélites de nueva generación, la Agencia Espacial Mexicana firmó un acuerdo con la NASA para desarrollar los satélites de nueva generación denominados AztecSat. El director general de agencia, Salvador Landeros Ayala, expuso que ambas agencias espaciales colaborarán en desarrollar tecnología satelital de aplicación útil para la exploración lunar, la que al mismo tiempo se aplicará para la tarea prioritaria aquí en la Tierra, del cuidado de la fauna marina y el medio ambiente, señaló. Este avance del nanosatélite mexicano tuvo resonancia internacional al permitir avanzar en el experimento para posibilitar a los nanosatélites dejar de depender exclusivamente de sus estaciones terrenas para transmitir información, además de aprovechar más su vida útil, logro que hizo posible este nuevo acuerdo. La existencia de una agencia espacial en México promete impulsar todo aquello relacionado con la tecnología espacial. Sin embargo, la Agencia Espacial Mexicana no tiene los recursos para llevar a cabo proyectos a un ritmo acelerado, como lanzar cohetes al espacio o mandar humanos a la Estación Espacial Internacional. Todo esto se podría alcanzar en un futuro, pero para empezar, lo que se busca principalmente es organizar y coordinar mejor a los centros de investigación que existen, además de incentivar el desarrollo de productos, servicios y proyectos espaciales. Por la importancia que tienen dichas actividades y con el fin de fortalecer el desarrollo de las ciencias y tecnologías espaciales en la UNAM, el 11 de octubre del 2010, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, expide el acuerdo por el que se crea la Red Universitaria del Espacio. Otro de los objetivos principales de la Agencia Espacial Mexicana es generar en los mexicanos un interés por los temas relacionados al espacio. Y esto es muy importante para cualquier agencia espacial. Justo desde hace unos años, la NASA se ha dedicado a fortalecer sus redes sociales y la forma en que se relaciona con la gente, pues para generar interés en un tema resulta muy útil lograr conectar con la población. La Agencia Espacial Mexicana ha avanzado mucho en poco tiempo y ha apoyado proyectos mexicanos internacionales que de otra manera no hubiesen visto la luz. Podría decirse que México está en sus primeras etapas con respecto a la exploración espacial y que aún falta un gran lapso para que sea parte de un esfuerzo hacia la exploración espacial. Pero el país va por un buen camino y si bien avanza lento y a su propio paso, siempre ha estado presente.